Es el año 3000 a.C. La Tierra ha caído bajo el influjo del Imperio Margarita, dirigido por el emperador Polo de Villacuar. Para mostrar su poder, reúne a los guerreros más aptos de sus filas para crear la legión de los cazadores de pelo. Bueno, unos implacables soldados que buscan recortar el pelo de todo el país. Pero un salvador aparece entre las tinieblas. Bobo, en libertad caballeras, lucha con sus amigos para liderar el poder, usando como arma sus pelos de la nariz. Bobo, una obra de humor absurdo, se basa en las aventuras que tiene nuestro protagonista, Bobo. ¿Por qué te mola, André? Bobo es, como ya dije, una obra de humor absurdo. Su fuerte es el humor absurdo. Lo que más desarrolla es el humor absurdo. Nos encanta el humor absurdo. Y el humor absurdo es el eje de todo. Sí, señor. Con unas peleas Hablas con una convencida. Sí. con unas peleas increíbles, una animación decente para su época y unas expresiones bastante carismáticas, podemos decir. Es una obra que merece realmente la pena.